Hola, buenos días, o tardes, o noches, depende de la hora en la que lo escuchéis. Soy Pepe Villuela y estoy aquí invitado por Festelón para responder a una serie de preguntas que tengo aquí a mi izquierda, que iré leyendo y que tendré el gusto de responder. En primer lugar, desear a todos y a todas quienes escuchéis este mensaje, esta entrevista, desear que todo este tiempo de confinamiento haya servido para algo, además de para desesperarnos y de para pasar unos momentos especiales, ¿no? Digamos. En mi caso, pues, evidentemente, he tenido mucho más tiempo para sumergirme en mi interior y para reflexionar sobre muchas cosas que estaban pasando en mi vida, así como para proyectarme también fuera a lo que el mundo es o a lo que el mundo yo creo que es y, y a la cantidad de errores que pienso que estamos cometiendo y que probablemente pues tengamos que corregir, ¿no? Muchísimas cosas. No me quiero enrollar mucho, voy a ser más, no sé, sucinto y lo más sintético posible, porque tampoco quiero aburriros. Así que me atengo a las preguntas que me habéis hecho. La primera pregunta es, ¿qué es lo que te motiva? Tu pasión. Yo creo que la curiosidad es un motor fundamental para el ser humano. El tener ganas de saber, de conocer, de entrar en espacios y en territorios nuevos es algo que me ha motivado siempre, desde que era muy pequeño y ahora que ya me aproximo a la senectud, pues creo que todavía más. Creo que cada vez queda menos tiempo, siempre ha quedado cada vez menos tiempo, siempre nos queda cada vez menos tiempo, pero a medida que esa sensación es mayor, te das cuenta de que inevitablemente te queda menos, la curiosidad aumenta por conocer, por saber, por profundizar. En definitiva, lo que me ha motivado siempre son las ganas de conocer en ámbitos muy generales. ¿Qué personajes de los que has interpretado disfrutaste más? He disfrutado con todos, pero creo que si hay uno que me ha hecho y me sigue haciendo disfrutar más que todos es el payaso. ¿Por qué? Pues quizá porque es el único que he escrito yo, el único que he imaginado yo. Todos los demás han sido creados por otros autores, dramaturgos o bueno, directores de escena. Y el payaso que interpreto ya desde hace bastantes años, pues surgió de mi interior, de mi imaginación, de mis vivencias y de mi relación con el mundo. Entonces quizás sea por eso, porque es un espacio íntimo, un espacio personal en el que me muevo y me desarrollo yo como ser humano. Es un patio de juego, un patio de recreo al que salgo de vez en cuando. Supongo que también porque tiene mucho que ver conmigo, para bien y para mal. Contiene mis defectos y supongo que las virtudes que pueda tener también están presentes en él. Me ayuda a conocerme, en definitiva, ¿no? El payaso, sin duda. La tercera pregunta dice, ¿por qué crees que el sketch de la silla sigue haciendo gracia tantos años después? Supongo que todos los sketches en los que he trabajado durante todos estos años tienen que ver con la vulnerabilidad y nuestra capacidad enorme para equivocarnos. Y eso es algo que quizá en la vida ordinaria cuesta reconocer, asumir y convivir con ello, pero en el escenario es muy divertido fallar. Entonces que pienso que el público de distintas generaciones y que ha asistido a esos sketches de errores repetidos y de incapacidad de un personaje para enfrentarse a algo tan sencillo como cerrar una silla, pues les hace sentirse identificados con él, ¿no? Aunque no sea una silla, todos los días nosotros eh, nos enfrentamos a cosas con las que no podemos, ante las cuales nos sentimos falibles y vulnerables. Y yo creo que quizás sea por eso, por lo que no ya la silla, sino todos los trabajos de payasos en los que vemos la torpeza como protagonista, nos sirve para identificarnos con ese personaje y empatizar con él. Dice la cuarta pregunta. Debido al confinamiento tenemos más tiempo libre encerrados en casa. ¿Qué has hecho para pasar este tiempo? Me he dedicado
pues a una de las cosas que más me gusta, que es leer. He leído muchísimo y he escrito un poco, no tanto como me gustaría, pero básicamente me he dedicado a leer. Eh, he leído de todo, he leído ensayo, he leído teatro, he leído novela y he visto también algunas series, cuales pues Unorthodox, una serie que me ha gustado muchísimo. Me he centrado muchísimo me ha interesado este tema y he visto también otras series de esta misma temática. Stiesel, que es otra serie en la que se habla de ese mundo tan endogámico, tan cerrado, que es el de los ultraortodoxos judíos. Hay una serie que me ha fascinado, que es Ozark, y otra que he visto, la última, que es Hollywood, que me parece una serie muy divertida y que cuenta muy bien ese imaginario del Hollywood inicial y que ha influido tanto, ¿no? en la evolución de la sociedad a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI. Hollywood fue desde el primer momento muy consciente de la importancia que tenía el relato y de la importancia que tenía de cara al mundo, cómo nos contamos a nosotros mismos y cómo podemos llegar a cambiar la sociedad a través de algo aparentemente tan inocente y que solo sirve para el entretenimiento, como es el cine. El cine vende formas de vida, el cine construye nuevas realidades y está muy bien contado en esa serie. Quinta pregunta, Pepe, la crisis sanitaria te pilló en medio de la gira de Esperando a Godot. ¿Qué te ha aportado o has aprendido de ti mismo interpretando a Estragón? Los personajes de Beckett en general, en particular los de Esperando a Godot, son personajes ambiguos, personajes que por otra parte están muy cerca también del payaso. Y en concreto, Estragón es un ser que, a pesar de las circunstancias durísimas en las que vive, no pierde la esperanza, que permanentemente está motivado por la curiosidad de saber qué es lo que puede venir al segundo siguiente. Y luego esa necesidad constante que tiene Estragón y Vladimir de llenar su tiempo de algo que le permita soportarlo, ¿no? Ese vacío que yo creo que todos sentimos en algún momento, algunos quizá de forma permanente, ese vacío vital, ese sinsentido de la existencia. Y algo que haya aprendido, pues que quizá la existencia no tenga por qué tener un sentido y que quizá sea mejor que no lo tenga. Y que volverse loco buscando un sentido a nuestra vida es quizá algo que no tenga sentido, ¿no? Que el propio sinsentido de la existencia es lo que la puede hacer maravillosa. Un árbol, una montaña, un río, no tienen sentido. Son sencillamente algo con lo que convivimos, en algunos casos bello. La muerte tampoco tiene sentido. En este caso no diría yo que es bella, pero sí que buscarle sentido a la muerte pues probablemente es lo que nos haya conducido a las religiones, y las religiones creo que son una de esas necesidades psicológicas, antropológicas, algo que el hombre ha buscado para darle sentido a la vida y que creo que al final nos lo ha fastidiado bastante, ¿no? Hablaba hace un momento de los ultraortodoxos, pero en general creo que la religión ha hecho más mal a la humanidad, sobre todo las religiones monoteístas. Las tres grandes religiones han hecho tanto daño a la humanidad que habría que revisar y pensar si no convendría ir prescindiendo de ellas, ¿no? Y al acercarnos a un mundo un poco más laico y menos dependiente de ese ser imaginario que es Dios, que para mí no existe y que tanto nos ha hecho sufrir. O más bien, dado que no existe, para mí, cómo nos hemos hecho sufrir los unos a los otros con la idea de Dios. Me parece terrible. El cuco. Va pasando el tiempo. Si pudieras tomarte un dilatado café, ¿con quién te lo tomarías? ¿Con Grok, con Chaplin, con Keaton o con Marcelino? No sé si conocéis a Marcelino. Marcelino se le conoce muy poco. Es un payaso del principios del siglo XX, nació en España, y me lo tomaría con él el café, porque de Grok, de Chaplin y de Keaton tenemos más documentos visuales y hay bastantes libros y documentación que habla sobre ellos. De Marcelino tenemos muy poco. Hemos hecho un documental
que yo creo que es precioso sobre él, y era un payaso que había desaparecido del panorama. Este documental que que se titula Marcelino, el mejor payaso del mundo, que ya deberíamos haber estrenado en el Festival de Málaga y que se ha tenido que posponer hasta nueva orden, pues cuenta la historia de este payaso. Hemos conversado con Marcelino a través de los pocos documentos que hay, con el documental con el que hemos estado jugando y trabajando. Esperamos poder compartirlo muy pronto y me gustaría tomarme un café con ese Marcelino desconocido al que nos hemos tenido que inventar en alguna medida, para saber no tanto si hemos acertado como para conocer exactamente, o más exactamente, más cerca a lo que fue su forma de ver la vida y su forma de entender el oficio del payaso, y bueno, asomarme a ese ser desconocido para mí que es Marcelino Orbes, el mejor payaso del mundo en su momento. ¿Prefieres la comedia o el drama? Bueno, pues hubo un tiempo en los que quizá el drama, la tragedia, me parecían más atractivos porque me parecían más profundas, lugares en los que bucear más. Después llegué a decir que me daba igual drama que comedia, pero ahora estos años míos ya me decanto decididamente por la comedia. Creo que la comedia es un paso más en la evolución del drama hacia la utilización del sentido del humor para comprendernos mejor, para estudiarnos y para divertirnos con lo que somos, incluso con aquello que es menos divertido de nuestra vida. La comedia, a base de una alquimia maravillosa, consigue hacernos más soportables y nos permite sobrellevar la vida mejor. Hay una cuestión terapéutica, pero también hay una cuestión sencillamente de placer, ¿no? Me resulta mucho más placentero hacer, ver, leer y disfrutar la comedia que el drama y la tragedia. Dice, en tu opinión, ¿cuál es la mejor actitud que puede tener un espectador que va a disfrutar del teatro o de una actuación tuya? Yo creo que cuando vamos como espectadores al teatro es importante ir sin prejuicios. Es un ideal absolutamente imposible de cumplir porque siempre tenemos ideas preconcebidas acerca del autor, acerca de los actores, acerca, bueno, pues del espectáculo que vayamos a ver, pero lo ideal sería mirarlo todo con los ojos limpios de la primera vez. Creo que eso es un ejercicio bonito, quitar de nuestra mente prejuicios e ideas preconcebidas e ir a dejarnos sorprender con la mayor de las ingenuidades, como si fuéramos por primera vez al teatro, a bebernos ese caldo maravilloso de cada una de las funciones que vamos a ver, como si no supiéramos a qué vas a ver, dejarnos sorprender. Eso me parece bonito y por lo menos es lo que yo intento hacer. Difícil de conseguir, pero las utopías y los ideales están precisamente para tender hacia ellos, no para alcanzarlos. ¿Qué actuación? No, dice, ¿cómo fue tu acogida? ¿Cómo fue acogida tu interpretación de Encerrona en Londres? Pues yo me sentí muy bien acogido cuando fui a Londres. Es cierto que la sala estaba más llena de espectadores españoles que ya me conocían y me hubiera gustado tener una experiencia de inmersión en el mundo anglosajón o en cualquier otro mundo sin que me conocieran de nada. Hubiera estado más cerca de esa idea de la que hablaba hace un momento, de que alguien se acercara a mí sin saber quién era ni qué hacía. Pero me sentí muy bien acogido allí. ¿Quién o qué dramaturgo ha dejado más mella en ti a lo largo de tu carrera? Pues no sé, sería difícil de decir. Los grandes payasos que he conocido a través del cine, hablábamos antes de Chaplin, de Buster Keaton, de Harold Lloyd, me han marcado muchísimo en la línea a seguir de mi trabajo. Pero indudablemente, y aunque suene atópico, Shakespeare creo que es el autor por excelencia en el cual está todo contenido. Los trágicos griegos también. Es muy difícil decir uno, muy complicado. Pero si tuviera que decir uno, diría Shakespeare, porque creo que recoge una gran tradición, impulsa hacia adelante grandes temas y con un talento importantísimo y con un gran sentido del humor y con una gran capacidad para diseccionar el alma humana y para mostrarnos por dentro a los demás.
Como, ¿qué actuación recuerdas como la más desafiante pero a la vez más gratificante? Pues igual, tampoco recuerdo una en particular, sí recuerdo especialmente las actuaciones de Payasos sin Fronteras en los campos de refugiados y en los lugares que no están preparados, que está preparado, ¿no? Pero podríamos decir que un teatro está preparado para acoger al teatro y un campo de refugiados no está preparado. Pero es curioso cómo en ese tipo de sitios el teatro se hace más poderoso, más potente y tiene muchísima más capacidad para captar y para captar la atención y para estimular el interior, la fibra interna del ser humano. Las actuaciones fuera de los ámbitos especialmente dedicados al teatro me parece que son las que más me han impactado y las que más me han hecho entender la importancia del teatro. ¿Podrías hablarnos de una anécdota que te haya ocurrido sobre un escenario de la que quizá aprendieras algo? Bueno, en este tipo de sitios se aprende muchísimo, pero en cada actuación, de nuevo parece un tópico, pero es así, en cada actuación aprendes una lección de oro. Yo creo que ahora a mí está viniendo a la cabeza, se aprende mucho más de los fracasos. Recuerdo una actuación en un pueblo al aire libre en la que hubo un sector del público que se levantó muy enfadado, soliviantado por lo que estaba pasando en escena. Era un monólogo, estaba yo solo en escena. Y se sintieron ofendidos, heridos por lo que estaba pasando allí y se levantaron gritando: fuera, fuera, esto no es teatro. Ahí aprendí quizá, vivido en carne propia, el poder del teatro para desafiar y para desde la ficción revolver, hacerte sentir cosas, no solamente pasar un rato de entretenimiento, sino para que se te revuelva. Y no es que a mí me guste mucho el teatro de provocación especialmente, pero creo que el teatro siempre tiene que tener un punto de provocación. La siguiente pregunta dice: ¿te influye el comportamiento del público mientras estás en escena? Sí, inevitablemente, claro. El público es un espectador más, es un participante más de esa ceremonia del teatro que vivimos cada vez que vamos a actuar. Influye muchísimo, para bien y para mal. Si al público no le está gustando una función, tú lo notas, y si le está gustando, pues también, ¿no? Entonces eso influye mucho en tu actuación. ¿Qué has aprendido de los directores o las directoras con los que has trabajado? Pues mucho. Creo que podríamos dividir a los directores en muchos grupos, ¿no? Pero yo los divido en los que te hacen disfrutar y en los que te hacen sufrir. Se aprende tanto de los unos como de los otros, pero de los que quiero aprender es de aquellos que te hacen pasar bien, ¿no? A aquellos que me lo han hecho pasar mal, pues me gustaría no volver a encontrármelo nunca, y quisiera no volver a encontrarme nunca con un director de esas características, aunque no haya trabajado con él. Creo que el teatro es juego, creo que el teatro es diversión y debe ser fundamentalmente placer, lo cual no está reñido en absoluto con la disciplina. Evidentemente hay que trabajar mucho, hay que ser constante y hay veces pues que no se pasa bien, pero no porque alguien te lo haga pasar mal. Esto no debería ser así. Uno no debería sufrir porque otro lo convierta en su modus operandi, ¿no? En su trabajo. Entonces, bueno, pues ese tipo de directores yo creo que cuanto más lejos, mejor. Directores y compañeros, ¿no? Gente que te lo hace pasar mal, cuanto más lejos, mejor. ¿Te inspiraste en alguien para elegir esta profesión? No, no me inspiré en ninguna persona concreta. Creo que si algo te inspira en un momento determinado cuando estés haciendo un personaje, es el mundo en general. Para llevar a cabo esta profesión a lo largo de mi vida, creo que no ha influido nadie, han influido las circunstancias, han influido pues el hecho de que me guste mucho, de que me lo pase muy bien haciéndolo, pero no me he inspirado en nadie en particular. ¿Hubo algún momento determinante para elegir esta profesión? Bueno, pues el momento determinante quizá fue el momento en el que me di cuenta de que podía vivir de ella.
Antes había sido un hobby, pero nunca había pensado que pudiera convertirse en mi forma de vida. Cuando me di cuenta, al empezar a ganar el primer dinero, de que se podía vivir, efectivamente, de que podías convertir un placer en tu trabajo, fue cuando empecé a pensar que merecía la pena hacerlo. Pero antes, incluso mientras estudiaba arte dramático, no pensé que esto pudiera convertirse en una profesión, que pudiera llevar un plato de comida a casa haciendo teatro. Cuando vi que eso era posible, pensé que había que luchar por intentarlo. ¿Prefieres los clásicos a la hora de interpretar? No prefiero los clásicos. Me gustan, no todos. Me gusta Shakespeare, me gustan los trágicos griegos, me gusta Molière, pero no necesariamente por ser clásicos. Hay gente que está escribiendo ahora que todavía no se han convertido en clásicos, probablemente nunca llegan a convertirse en clásicos y me gustan mucho. Y pues por ejemplo ahora estoy representando a Godot, en Esperando a Godot, una obra escrita por Samuel Beckett, y Samuel Beckett en vida, por lo menos en la época en la que escribió Esperando a Godot, era todo menos un clásico. Incluso era alguien maldito, ¿no? En el momento en el que se representó por primera vez, fue una obra muy controvertida y con mucha gente que, bueno, pues opinaba que no merecía mucho la pena, ¿no? que era más bien mala. Probablemente eso esté ocurriendo hoy en día con algunos autores que están siendo estrenados pero sin el éxito que algún día probablemente incluso cuando mueran vayan a tener. No busco a los clásicos especialmente. Si me interesan, ya digo que no todos, pero no los busco especialmente. ¿Crees que la gente realmente valora el trabajo que supone ser payaso? Pues probablemente no, pero no tienen por qué hacerlo tampoco. Ser payaso tampoco es algo maravilloso ni extraordinario, es un trabajo más. Y yo probablemente tampoco valoro suficientemente los esfuerzos, pues no sé, de los médicos, por ejemplo, o de los buenos abogados, o de los buenos políticos, si es que hay alguno. Pero creo que uno tiene que hacer las cosas no tanto por lo que se valoren, sino porque cree en ellas o porque le gustan. Yo soy payaso y actor porque me gusta, y la valoración que después la gente haga de ello, pues digamos que claro que me importa, pero no es lo fundamental. Y que la gente valore el esfuerzo que cuesta convertirse en un buen payaso, pues no es lo más importante. Lo más importante creo que es disfrutar con ello, comunicar cosas y pasárselo bien. Básicamente esa es la filosofía que intento aplicar a mi trabajo, disfrutar con él. Entonces, bueno, pues todo aquel que no valore lo que es esfuerzo, será que no lo conoce, ¿no? Pero no pasa nada porque no lo valoren. ¿Valorarías una oferta donde tuvieras que representar el drama que estamos viviendo a causa del coronavirus? Sí, claro que sí. Además creo que el teatro debe estar pegado a la realidad y debe nutrirse de ella. Los actores no deberíamos situarnos en un Olimpo de estrellas, ni deberíamos tampoco pisar demasiado la alfombra roja. Creo que donde debemos estar los actores es en los escenarios, evidentemente, pero también en la calle, a pie de vida de los otros, para saber cómo se vive, cómo se sufre, cómo se disfruta. Y en estos momentos en los que estamos viviendo una situación tan complicada, pues los actores tenemos que estar absorbiendo y nutriéndonos de esta situación para poder contarla en algún momento. De manera que si alguna vez se produce ese ofrecimiento, pues estaré encantado, precisamente porque estará hablando de nosotros y de una situación muy concreta que habremos estado viviendo juntos. ¿Qué prefieres, actuar en televisión o en teatro? Pues yo prefiero el teatro. Sí. El teatro es el lugar donde estás en contacto con el público, donde recibes sus
impulsos, sus sensaciones en el momento justo en el que se producen. El teatro tiene un carácter sagrado casi, de ceremonia. Y hoy en día, precisamente, en este momento en el que estamos viviendo en nuestras casas sin poder salir, estamos intentando sustituir nuestra actividad, como de hecho está ocurriendo ahora con esta entrevista, a través de los medios virtuales, pero en el teatro esto no es posible. Si algo hace que el teatro sea especial en estos momentos es precisamente la necesidad del público. Y lo podemos estar siguiendo, podemos seguir consumiendo televisión, cine, pero no podemos estar consumiendo teatro. El teatro necesita de la presencialidad, necesita del contacto físico y de la inmediatez que se produce en la transmisión de una emoción, sin filtros, sin ningún tipo de cortapisa virtual, ni de montaje posible, ¿no? En el teatro hay un plano que es el que estableces desde tu butaca con tu mirada, y los primeros planos quizás se determinan de otra manera, o los medios planos se determinan a través de cómo el director y cómo el actor esté interpretando su papel. Pero tiene tantos elementos mágicos, aunque esta palabra está ya muy utilizada, quizá demasiado, para referirse al teatro, pero sigue teniendo elementos que no tienen ni el cine ni la televisión, y que lo hacen muy especial, muy especial. Poniendo un ejemplo chusco, el teatro vendría a ser lo que es la comida recién hecha y servida en casa, y el cine y la televisión, pues sin menospreciarlos, pero son comida enlatada, que llega, bueno, pues después de un proceso. Puede estar muy rica, pero nunca será teatro. Y con esto, bueno, pues doy por terminar esta intervención. Muchas gracias a Festelón y a todos los que habéis estado ahí escuchando. Espero no haberos aburrido demasiado. Quiero también emplazaros a un próximo encuentro que tendrá lugar con Asten López, que será quien levante el próximo telón de Festelón para responder a vuestras preguntas. No os la perdáis. Yo he tenido la suerte, aparte de conocerla personalmente, de trabajar también en escena con ella, y os puedo asegurar que es una mujer que merece mucho la pena conocer y que tiene muchas cosas que decir, seguramente más interesantes de las que yo he podido contar en todo este rato. Hasta pronto, nos vemos en los teatros. Mucha salud.